Mientras Azar y Miran buscan desesperados a Ryan, esta sufre un accidente y es rescatada por un desconocido que la deja inconsciente en la cabaña, donde la encuentra su marido. Cuando despierta, apenas puede darle detalles de lo ocurrido. Poco después, hallan una nota sobre su pasado que vuelve a desconcertarlos y a sembrar dudas. Cansada de odios y secretos pero consciente de que no puede vivir sin amor, la chica pregunta a Miran si apuesta por su matrimonio. Él le asegura que sí, los Sadoglu ya no son mis enemigos. La venganza se acabó. Cuando comunica su decisión a su abuela Afife, esta lo amenaza: te arrepentirás, nieto. Feliz y liberado, se reúne con su amada, que llora de alegría. Por fin estaremos en paz con mi familia, dice. Luego, se van juntos al palacio Sadoglu, donde todos reciben ilusionados la noticia, menos Yaren, que está allí de visita con Arun, su flamante marido. Afife visita la tumba de su hijo Mehmet. Esa noche, mientras Firat felicita a Miran por el paso que ha dado, Ryan disfruta de una cena en casa que la han organizado para celebrar su vuelta. Elif, que permanece encerrada en su cuarto desde que recordó un episodio del pasado de su padre y sufre por la alegría de su esposo con el regreso de su prima, ha pedido que disculpen su ausencia. Miran llega más tarde a recoger a su mujer y no logra que le abra la puerta. Horas después, y cuando todos duermen, la muchacha saca del baúl su vestido de novia, se lo pone y se marcha sin que nadie se percate. Mientras, Afife llora sobre la tumba de su hijo Mehmet. A la mañana siguiente, la señora Aslanbey se presenta en casa de los Sadoglu con sus hombres para llevar a cabo la venganza contra la familia. En el patio se produce un enfrentamiento en el que todos sacan sus armas, incluso Miran, que aparece con Ryan en ese momento. Cuando parece que la sangría será inevitable, el chofer comunica la presencia de la policía. Un agente entra con malas noticias: Elif se ha suicidado en el lago. Mientras, Andan rompe aguas y, después de un parto complicado asistido por Atice, da a luz a un precioso niño, que es la alegría de la familia. Después de saber que no lleva sangre Sadoglu, Ryan se refugia en casa de Sukran. Hasta ahí llegan Azar y Miran, pero solo tiene palabras de desencanto para ellos. Sois los dos hombres a quienes amo y ambos me habéis mentido. Mi dolor es lo único que os ha unido. No puedo sentirme más triste. Luego, les pide que se marchen. Para entonces, Nasu ha dado a Yaren el castigo que considera ejemplar por vengarse de Ryan y la ha encerrado en una cuadra con ovejas a las que debe cuidar. Al día siguiente, Arun va a buscarla por orden de su jefe con el patriarca de los Sadoglu y un juez. Ella acepta casarse con su prometido, que la ha amenazado, y luego asegura a su abuelo que se arrepentirá de lo que ha hecho. Geocondiresis descubre que Firat no es su hermano. Por una conversación con Esma, Geocondiresis se da cuenta de que Firat no es su hermano como le aseguró su abuela. La mentira le hace pensar que el chico está muerto, pero un anónimo la llena de esperanza: no escuches a Afife Aslanbey. Tu hermano vive. Geocondiresis, que echa de menos a su madre sobre todo después de oír que Ryan no es su hermana, se dirige a la estación de autobuses para reunirse con ella. Cuando Afife se entera, exige a Mahmud que vaya a buscarla. Horas después, devuelve la niña a los Sadoglu y aprovecha para reírse de Azar porque no sabe cuidar de los suyos. Ajena a esto, Ryan, que también añora a Zera y desea preguntarle sobre su verdadero padre, no la telefonea por temor a disgustarle y que eso afecte a su embarazo. Así que toma una decisión sin el consejo de nadie. Y ya he aprendido que para seguir adelante no necesito huir de la mano de nadie. Ahora solo yo gobernaré mi vida, le dice a Miran cuando va a buscarla de nuevo. Él se marcha destrozado. Esa noche, la chica se presenta en el palacio Sadoglu y, después de recriminar a todos sus mentiras, se despide. Ahora cumpliré mis sueños, afirma.